Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor Lam, ¿cómo diagnostica a un paciente en medicina tradicional china? ¿Qué técnicas utiliza para determinar su estado de salud? Fíjate que el tratamiento clínico, o sea, el examen clínico, quiero decir, no tratamiento. El examen clínico es muy parecido al examen con medicina, el examen convencional, o sea, se usa la palpación, la auscultación, se usa la observación y el pulso, la toma del pulso, o sea, los signos vitales, etcétera, pero tienen características muy peculiares. Por ejemplo, la toma del pulso se trata no solamente de adquirir la información de los latidos del corazón, o sea, la frecuencia cardíaca. No, además de eso es importante la calidad del pulso en 3 posiciones diferentes a 3 niveles de profundidad diferentes, porque eso le da información no solamente de la frecuencia cardíaca, pero la calidad del pulso, da información sobre el estado fisiológico de la persona. Entonces, por otra parte, también en cuanto a observación, no solamente se observa la piel o la región, el área donde la persona tiene el padecimiento, a veces dolor, a veces picazón, digamos, rubor, se le pone rojo. Bueno, se observa el área de la piel, pero además de eso también se observa los ojos, el rostro en general y particularmente la lengua, porque la lengua provee información de la fisiológica interna del cuerpo. Entonces, diferentes áreas de la lengua, pues se observa y a ver cuál es la manifestación presente en esas áreas de la lengua. Y además de eso, el cuerpo de la lengua puede presentarse agrandado con marcas de los dientes, por ejemplo, cuando está muy agrandada la lengua. En cuanto a medicina tradicional china, por ejemplo, un edema se puede presentar primero, puede manifestarse primero en la lengua antes que sea visible en el cuerpo. Es muy interesante y no solamente se usa ese examen para diagnosticar, sino también para forma de control, para examen, para ver cómo está evolucionando el paciente o respondiendo a los tratamientos. Porque también, dependiendo en qué fase del tratamiento está el paciente y si está respondiendo o no, se puede reajustar o modificar el tratamiento, sea esto con medicina herbaria o con acupuntura. Es muy interesante. Ahora, el diagnóstico final, el diagnóstico conclusivo, no depende exclusivamente de una forma de diagnóstico, digamos, de la observación de la lengua contribuye, la palpación del pulso también contribuye, la observación y la interrogación, que es parte también del examen clínico, contribuye, pero no son definitivos, sino son aspectos que contribuyen a una conclusión, ¿no? A un diagnóstico definitivo, que luego después en la medicina tradicional china moderna también se corrobora de la misma manera que la medicina convencional con exámenes de laboratorio, o sea, exámenes de sangre, con procedimientos de imagen, radiografía, tomografía, sonografía, etcétera. De modo que la medicina tradicional china moderna aún conserva su examen clínico, es crítico. Eso es lo que hace la diferencia entre la medicina convencional y la medicina tradicional china. La medicina tradicional china preserva sus principios y sus parámetros y métodos de observación o de examen, quiero decir. Pero también se usan los procedimientos de diagnóstico moderno, que no son exclusivos de la medicina convencional, que también se usan en la medicina oriental. Doctor, en medicina tradicional china se habla mucho de los 5 elementos, se habla del chi. Usted ya nos habló de esto, pero ¿podría explicarnos cómo estos conceptos se aplican en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes?
Sí, eso, los 5 elementos es un parámetro, uno de los tantos parámetros que hay en medicina tradicional china para asistir al médico en el diagnóstico. Y lo que ocurre es que la medicina, debemos entender que, primero que todo, que la medicina oriental tiene un origen milenario y orígenes diferentes a la medicina convencional. De modo que ellos usaban mucho eh, la correlación, digamos, de los fenómenos que pasan en el macrocosmo, o sea, fuera del cuerpo, lo asociaban mucho con la similitud de lo que ocurre dentro del cuerpo. De modo que a veces un diagnóstico en, usando las terminologías clásicas de la medicina oriental o la medicina tradicional china, como también se conoce, pues al oído del occidental se escucha más como un problema meteorológico que un problema de salud. Por ejemplo, fuego en el hígado. Eso para el oído de una persona que solamente haya estudiado medicina convencional le parecería una locura, porque eso no existe. Calor en el hígado, fuego en el hígado, eh, eh, digamos, exceso de agua o exceso de fuego o deficiencia de agua o deficiencia de fuego en el cuerpo, pues eso si la persona no ha estudiado medicina oriental no lo entiende. Los 5 elementos son el equivalente a los 5 órganos principales, órganos internos o funciones fisiológicas internas del cuerpo, que son, digamos, en sentido figurativo, el fuego, que corresponde al corazón, a la función del corazón, el metal, que corresponde a la función de los pulmones, la madera, que corresponde a la función del hígado, el agua, que corresponde a la función renal, y la tierra, que corresponde a la función del el vaso y la digestión, o sea, el páncreas. En medicina tradicional china se dice páncreas y vaso, o sea, se le dice vaso, pero incluye la función del páncreas. Ahora, esos 5 elementos comprenden la función del órgano interno correspondiente al aspecto yin y también al órgano interno que corresponde al aspecto yang. Por ejemplo, el páncreas, el compañero del páncreas, el páncreas es yin, pero el compañero del páncreas es el estómago. Y eso ellos tienen una relación muy íntima para la digestión, la absorción y la transportación de los alimentos. Pero a la vez, lo mismo ocurre, por ejemplo, con los riñones, que tiene su paralelo, digamos, la función de la vejiga. Y también, por ejemplo, el hígado tiene la vesícula. O sea, de modo que hay un elemento sólido que es yin y un elemento yang que es hueco en los órganos. Entonces, esa correlación se utiliza también para descifrar trastornos complicados, trastornos difíciles de comprender de otra manera a nivel clínico. Por ejemplo, digamos que el elemento agua, que es la función renal, está débil. Eso en medicina tradicional china comúnmente se entiende como que el agua no es suficiente para calmar el fuego. Por eso la presión arterial se dispara y es incontrolable. De modo que en medicina tradicional china no solamente se usarían medicamentos para controlar la presión arterial, pero también tenemos que usar medicamentos para mejorar la función renal, porque cuando se mejora la función renal se estabiliza la presión. Es muy interesante el entendimiento o la comprensión de los 5 elementos, pero sí, ese parámetro se utiliza en medicina oriental para descifrar situaciones complejas, clínicas complejas. Usted en la media hora anterior nos hablaba de la circulación bioenergética. También es algo muy difícil de entender para los que no conocemos de medicina oriental. Sí, se trata de una circulación que nada tiene que ver con bueno, nada no, pero no se trata de la circulación sanguínea, se trata
de un patrón de manifestación y circulación, de comunicación, digamos, que existe en el cuerpo. El cuerpo tiene ese patrón de comunicación y si no fuera así, si no fuese así, porque algunos médicos inclusive lo dudan, pero y personas que no son médicos también, pero si no fuese así, entonces no habría sentido ni serviría la acupuntura, ni se podría comprobar que la acupuntura es efectiva. Y hoy día no solamente sabemos que es efectiva porque mejora los síntomas o resuelve, cura al paciente, pero también porque podemos ver la correlación que hay, que existe entre la estimulación de los puntos de acupunturas y la corteza cerebral. O sea, en estudios en tiempo real, en vivo, se puede ver cómo la estimulación en ciertos puntos de acupuntura estimula diferentes áreas del cerebro. O sea, hay una correlación directa entre la función fisiológica del cuerpo y el punto de acupuntura. De modo que la idea de que la acupuntura es un tratamiento o una terapia que depende mucho del efecto placebo es totalmente un error. No hay ninguna influencia, o sea, no depende del aspecto psicológico ni nada por el estilo. El paciente puede estar totalmente inconsciente y si se realiza la acupuntura o si recibe, quiero decir, acupuntura correctamente, o sea, apropiada, de acuerdo a lo que se quiere conseguir, pues va a ser efectivo. De modo que la circulación bioenergética del cuerpo, aun cuando no se puede ver, porque estamos hablando de algo que no es visible, es la comunicación celular, que incluso, bueno, no es visible hasta el momento. Probablemente en el futuro con la aplicación de la inteligencia artificial y todo eso se pueda tener una mejor noción de cómo, o sea, ver quizás inclusive la comunicación entre los meridianos, porque hoy día sí sabemos que las células se comunican más allá del sistema nervioso, sino que se comunican de manera individual de célula a célula mediante la luz, una especie de luz tenua, como le llaman los científicos. Y esa comunicación celular o intracelular o intercelular, debo decir, es lo que se forma la red de comunicación continua a lo que los chinos desde hace miles de años le llaman los meridianos de la circulación bioenergética del cuerpo. Doctor, en la medicina tradicional china, ¿el tratamiento para cada paciente es personalizado? ¿Qué factores toma en cuenta? Fíjate que lo que acabas de decir es interesantísimo porque hoy día no solamente la medicina convencional, pero la medicina occidental también está entendiendo que los tratamientos personalizados consiguen mejores resultados. Inclusive es mucho mejor en el área de oncología los tratamientos personalizados que simplemente por el hecho de tener el mismo diagnóstico de cáncer, pues reciba el mismo tratamiento por igual todos los pacientes con el mismo diagnóstico. Quiero decir, no es así. Cuando se hace el tratamiento individualizado de acuerdo a la necesidad individual de cada paciente, pues se consiguen mejores resultados. Y no solamente para tratar el cáncer, sino para todas las enfermedades. Ese concepto de la medicina individualizada es intrínseco de la medicina tradicional china. Porque a veces inclusive van pacientes a mi clínica, por ejemplo, con el mismo diagnóstico y se cuestionan o cuestionan a uno, a veces le dicen, bueno, ¿y por qué si mi hermano tenía o tiene lo mismo que yo, él tiene un tratamiento diferente al mío? Es muy interesante, ¿no? Pero sí, es intrínseco el principio de la medicina individualizada, es intrínseco de la medicina tradicional china. Pero repito, de igual modo, la medicina convencional hoy día también está teniendo esto muy en cuenta y particularmente en el área de oncología se consiguen mejores resultados, no solamente en dos o tres o 100 pacientes con el mismo diagnóstico, se consiguen mejores resultados cuando se pone el tratamiento de forma individualizada
más que cuando simplemente se le indica el mismo protocolo de tratamiento que está descrito en el PDR para todas las personas con la misma enfermedad. Doctor, hablemos un poco de prevención. ¿Qué prácticas o hábitos recomienda para mantener el equilibrio del chi y promover la salud a largo plazo? Bueno, yo creo que lo esencial para eso es el sentido común. Y el sentido común se magnifica o se aprovecha mejor cuando se entiende el concepto o se comprende el concepto de yin y yang. Porque a veces yo he escuchado a personas decir, bueno, yin y yang es como lo bueno y lo malo, ¿no? Y no es así. Yin y yang es simplemente dos sentidos o dos aspectos opuestos de un mismo fenómeno. Como por ejemplo la parte yin de un día es la noche, mientras la parte yang del día es el día, la parte del sol, ¿no? Mm. Y, y lo mismo ocurre en el cuerpo humano. O sea, la influencia de yin y yang está en todos los momentos, en todo el constante en el cuerpo. Saber manejar esto es importante porque uno puede utilizar no solamente las medicinas, pero también procedimientos naturales como el frío, el calor, el tomar el sol, cuándo es necesario tomar sol, cuándo no, cuándo es necesario evitar el sol. Todo ese concepto depende de la comprensión de yin y yang. También en la alimentación, cuando uno debe alimentarse con un aspecto más yang o menos yang, o más yin o menos yin. Eso es importante y es una manera, no hay equilibrio perfecto, pero la salud no es más que buscar siempre el equilibrio o lo más cercano al equilibrio perfecto. Doctor, usted hablaba de acupuntura, recién mencionó frío, calor. ¿Cuáles son los tratamientos que usa la medicina oriental? Bueno, esencialmente la columna vertebral de la medicina oriental es la farmacología herbaria tradicional china. Esto es importante también aclararlo porque cuando decimos medicina herbaria, pues el occidental que no tiene conocimiento, nunca ha visto la medicina oriental o la medicina tradicional china, pues piensa que es igual que el naturismo que se usa en Occidente o en los países occidentales. Y no, no es así. Es una medicina de origen herbario, pero una farmacología con parámetros y principios, con fundamentos de formulación e indicación de acuerdo a la acción de las hierbas. Y hoy día inclusive la medicina herbaria moderna, tradicional china moderna, pues al igual que la medicina convencional, tiene el beneficio de la alta tecnología, de producir medicamentos o productos herbarios estandarizados, productos herbarios estéril para administración endovenosa o para administración intramuscular, etcétera. De modo que hay una diferencia en cuanto a medicina herbaria, como se conoce en Occidente, y la medicina herbaria tradicional china. Además de que existe un fundamento, o sea, basado en el razonamiento clínico para la indicación de esos productos herbarios, pero también para la formulación y la administración de esos productos, lo cual difiere totalmente a cómo se utiliza la medicina herbaria en Occidente. Por eso es que uno no puede ir, por ejemplo, a la farmacia y decirle, me duele el estómago, deme algo para eso. Con la medicina Correcto. herbaria no es como que usted va y compra una cápsula y listo. También No, no. depende de algo más, por ejemplo, el peso, la edad, también dependen de eso para la dosis del medicamento. Correcto, pero además de eso hay que ver por qué tú tienes el dolor. Yo puedo dar una hierba como por ejemplo el Yanhu Shuo, que es el extracto de Coridalis, es una planta, una medicina herbaria tradicional china que resuelve el dolor, pero eso te va a aliviar el dolor, pero ¿por qué tienes dolor? Claro. O sea, la medicina tradicional china es una medicina profesional y hay que buscar la raíz del problema, ¿no? La raíz, la causa de la enfermedad. ¿Cuáles son los beneficios más notables, por ejemplo, de la acupuntura en las enfermedades crónicas o agudas? Bueno, fíjese que
Desde hace miles de años se existe en la medicina tradicional china la diferenciación de síndromes y es el médico inmediatamente a nivel clínico se da cuenta cuando hay una condición aguda o cuando es una condición crónica. Pero una de las diferencias o algo de lo que diferencia, por ejemplo, más notablemente una condición crónica de una condición aguda es, por ejemplo, la manifestación de los síntomas. No es lo mismo, por ejemplo, una fiebre leve que una fiebre aguda, una fiebre fuerte, que casi siempre es la manifestación de una condición aguda. También hay manifestaciones, como te hablé anteriormente, en el examen clínico, la lengua muestra la condición del paciente y también la manifestación, si es una enfermedad crónica o si es una manifestación de un trastorno agudo. También el conjunto de síntomas y además el diagnóstico final. De modo que uno clínicamente puede diferenciar inmediatamente una condición aguda de una condición crónica. ¿Y cuáles son los mayores retos que enfrenta la medicina tradicional china en Occidente? El mayor reto es una cuestión de educación, porque no es menos cierto que hoy día Estados Unidos, Canadá, Alemania, bueno, en Europa casi todos los países tienen medicina oriental, pero no la tienen integrada, solamente Alemania tiene inclusive hospitales de medicina tradicional china, pero Italia, España, Inglaterra, es muy fuerte la medicina oriental en Inglaterra. Todos los países o la mayoría de los países europeos tienen medicina oriental. De cierto modo, uno más que otro, normalizada o de forma profesional, a nivel académico y a nivel clínico. Pero acá en las Américas, Estados Unidos y Canadá son los únicos países que tienen medicina oriental a nivel profesional de forma controlada, disponible académicamente y clínicamente. La América Latina no es así en ese aspecto. Inclusive los médicos, que también existen acá, muchísimos médicos que desconocen cualquier concepto que tenga que ver con la medicina oriental, también existe acá, aun cuando tenemos la medicina oriental a nivel profesional disponible, pero en la América Latina es un desafío aún mayor, porque no existe la carrera de medicina oriental en las universidades, no hay escuela de medicina oriental aprobada por los ministerios de educación superior. Existen algunos que otros cursos de acupuntura, etcétera, pero eso no es medicina oriental. Claro. Siempre lo he dicho, la acupuntura es solamente una forma de tratamiento disponible dentro de lo que es la amplia gama de tratamientos que tiene un médico de medicina oriental disponible. Entonces, eso es yo creo, el desafío mayor, el problema de educación, no solamente a los médicos, pero también al público, que sepan que hay opciones de tratamiento. Hay miles o cientos de miles o inclusive millones de personas sufriendo enfermedades que tienen cura o alivio comparativamente mucho mejor que lo que se consigue con medicina convencional cuando se tratan con medicina tradicional china, y sin embargo lo desconocen, no lo saben. Doctor Lam, se nos acabó el tiempo. Reitero el teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam, 305-267-4560. Y llamen siempre después de mediodía. Doctor Lam, nos reencontramos la próxima semana, Dios mediante. Con mucho gusto, Jenny. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.